Romanos capítulo 13, verso 11 y 12 leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora ¿de qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Dicen amén? Gloria al Señor. Levantémonos del sueño espiritual. Es el tema del mensaje. Gloria al Señor. En la Biblia es natural encontrar el término dormir, pero tiene diferentes aplicaciones, como sueño. Y el sueño puede también significar una revelación durante uno duerme. Sueño también puede ser una meta, un deseo que uno tiene. Pero los usos más comunes pues son, número uno, el dormir natural, el dormir del reposar, que es el uso común. Pero también en la Biblia, curiosamente, encontramos que el término dormir se aplica en vez del término morir. Cuando usted lee la historia bíblica, no dicen y murió, dicen durmió. ¿Cuántos lo han leído? O sea, dice durmió. O sea, ahí se usa, en vez de decir murió, se dice durmió. Y yo quiero que vea en Juan 11, ya voy a poner esa aplicación, porque luego le voy a dar el tercer uso y de donde voy a quedarme en el mensaje. Pero estos dos usos se intercambian a veces, dormir del reposo natural y dormir del morir. Juan 11 y versículo 11, ven ahí cómo se usan los dos usos, que hasta hubo una cierta confusión, porque Jesús hablaba de un uso y los discípulos entendieron el otro. Observe, Juan 11, versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Oiga, duerme, ¿verdad? Entonces los discípulos cuando escuchan eso, entienden uno de los usos y responden, bueno, dice, más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. O sea, ellos están en el plano del dormir natural, que por eso los enfermos los mandan a reposar. Guarde cama, le dicen, ¿verdad? Para que se recupere. Ese es el uso que estaban pensando los discípulos. Verso 13. Pero Jesús decía esto, ¿de qué, hermano? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿Quedó clarito, verdad? Los dos usos. El dormir natural con el dormir de la muerte. Pero hay un tercer uso muy común en la Biblia, es donde vamos a usarlo en el mensaje, porque Pablo está diciendo, es hora ya de levantarnos del sueño. Entonces podemos decir, no le está hablando a gente dormida en su cama, obviamente, porque los que lo están leyendo están despiertos naturalmente. ¿Sí me doy a entender? No le puede estar hablando a los muertos que están en la sepultura, porque cómo se van a levantar ellos hasta el día de la resurrección. Amén. Entonces, ¿de qué sueño está hablando Pablo ahí? Es hora ya, dice Pablo. Dice el Señor, es hora ya de que nos levantemos del sueño. Entonces la tercera aplicación tiene que ser un sueño espiritual, donde podríamos nosotros definirlo como ese sueño espiritual es la falta de vigilancia espiritual, la falta de estar atentos a las cosas espirituales. Podríamos decir que se refiere cuando los creyentes comienzan a vivir una vida descuidada en el Señor. Comienzan a descuidarse de la santidad, del amor de Dios, de su relación con Dios. Esto le podríamos poner un término moderno y decir negligencia espiritual. ¿Está conmigo? ¿Cuántos saben que hay negligencia espiritual? O sea, es un descuido. Entonces lo que la palabra nos está enseñando,
que debemos de despertar si en nosotros en esta mañana existe cierta negligencia, cierto descuido espiritual, que lo vamos a profundizar, cuáles serían esos tipos de descuido espiritual, pero que la palabra nos alerta, nos advierte de manera urgente y dice, es ya hora de levantarse. ¿Cuándo hay que levantarse? Ya, dice Pablo ahí. Usted no tiene que esperar mañana, otro día. Si la Biblia dice que es ya hora, hermano. No le dé más vuelta al asunto, no lo posponga más. Si hoy el Señor te habla algo donde tú dices, yo tengo que reparar esto, no lo deje para mañana. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser ahora. Ahora bien, en esta parte introductoria también quiero explicar algo importante que se da en el sueño natural. En el sueño natural suceden a veces dos tipos de fenómenos, dos procesos. Uno, cuando usted está dormido, uno a veces en el sueño, no sé por qué pasa eso, pero a veces en el sueño uno se da cuenta que está soñando. A veces uno dice, este es un sueño. Qué bueno es saber que uno se da cuenta, porque si está pasando algo feo en el sueño, uno mismo en ese estado dice, sé que me voy a despertar, voy a salir de este sueño. Creo que eso es bueno, estar consciente de eso, ¿verdad? Si en el ámbito espiritual hoy el Señor te habla que estás dormido en un área, pues podríamos decir que en tu sueño espiritual en que te encuentras, Dios te dice, estás soñando, pero puedes despertarte. Amén. Qué interesante, ¿verdad? O sea, qué bueno es el Señor que no nos deja bien dormiditos espirituales. Él nos despierta y dice, hey, estás dormido, despiértate. Y estamos conscientes espiritualmente que de verdad andamos dormidos y hoy hay que despertarnos. Pero existe otra condición que creo que esta es la peor de todas. En algunos sueños hay personas que saben que estaban soñando y ellos sienten que se despiertan del sueño, pero siguen en otro sueño. Ese es otro fenómeno. Es decir, en el mismo sueño se dan varios sueños. Despierta de uno, aparentemente, pero sigue en otro tipo de sueño. No sé si me estoy explicando. Creo que esta es la peor situación que nos puede ocurrir esta mañana. Porque cuando el Señor nos hable cómo es que nosotros estamos durmiendo espiritual, pero que usted en su afán de decirle al Señor, no, si yo sé que yo estoy despierto, cuidado, te quedas en esta condición que es peor cuando tú crees que estás despierto, pero sigues bien dormido. Esto es lo peor que nos podría pasar esta mañana. Por eso yo le voy a pedir al Señor que con esta palabra te dé un pellizco espiritual y te despierte. Dele un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Porque hay personas que dicen, no, pellizcame porque no sé si estoy soñando. Esta mañana la palabra del Señor que nos ayude, hermano, de verdad que nos ayude, porque ¿sabe qué dice Pablo? Porque ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y lo peor que nos puede pasar es que creemos que estamos listos y estamos descuidados espiritualmente. Lo peor que te puede pasar es que tú creas que estás bien con el Señor y estás bien dormido en una negligencia espiritual. Entonces, hermanos, ¿qué significa estar durmiendo espiritualmente? Para que podamos nosotros reflexionar esta mañana y decirle, Señor, despiértame. ¿Cuánto le pueden decir, Señor, despiértame? Despiértame, Señor. Voy a irlo aplicando a la condición que tenemos en el sueño natural y cómo se relaciona muy bien con el sueño espiritual en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual. Vamos a llamarle estados. En el sueño natural, cuando nosotros estamos cayendo en el sueño natural, ¿qué es lo primero que comenzamos a sentir? Que todo el cuerpo se nos va, como dicen, ¿verdad? Aflojando, ¿verdad que sí? En el sueño. ¿Qué comenzamos a hacer? A cabecear, ¿sí o no? O sea, usted ya no puede sostener su cabeza. El sueño lo está dominando. Si tiene algo en la mano y se está durmiendo, ¿qué pasa? Lo bota, ¿verdad?
Mire los primeros síntomas de estar cayendo en el sueño. Mire, por eso es peligroso irse durmiendo manejando, ¿verdad? Y te dicen, detente, mejor bájate, ¿verdad? Tómate un café y échate agua. Entonces, en estos primeros momentos, estamos entrando en un estado, le vamos a llamar estado de inestabilidad espiritual. Mire lo primero que comienza a pasar en un creyente, que comienza a dar síntomas de sueño espiritual. Comienzas a ser inestable. ¿Qué comienzas a hacer? Inestable. A veces oras, a veces no oras. A veces lees la Biblia, a veces no la lees. A veces te congregas, a veces no. ¿Cómo se llama eso? Inestabilidad espiritual. Wow. Comenzamos nosotros, por eso que está cabeceando, se despierta, pero se sigue durmiendo. Se quiere despertar, bota algo, pero sigue el sueño, lo está dominando. Miren lo que dice Eclesiastés 5, verso 3. ¿Por qué se produce el sueño natural? ¿Por qué llegamos a ese estado? ¿Y por qué lo aplicamos al sueño espiritual? Nos dice esto Eclesiastés 5.3, algo muy real que todos hemos sentido en algún momento. Dice la primera parte de Eclesiastés 5.3. Porque de la mucha ocupación, dice, viene el sueño. ¿No es verdad que cuando el día que usted más has trabajado físicamente, cómo estás en la noche? Dice usted, voy a caer como piedra hoy. Un solo, ni cuenta se dio que hora se durmió. ¿Pero por qué se da eso? Porque su cuerpo está agotado. Entonces, si usted no ha hecho nada, la ha pasado tranquilo, ni sueño le da en la noche. No haya ni qué hacer. Pero cuando llega bien rendido, ni tiempo le da a estar viendo el celular. Alabado sea el Señor. Está bien cansado. Amén. O sea, eso es un efecto natural de nuestro cuerpo que está agotado y quiere dormir, quiere recuperar sus fuerzas. Entonces, en el ámbito espiritual, quiero decirte que hay una ocupación espiritual, que si nosotros comenzamos a dejar de ocuparnos en lo espiritual, en otras palabras, comenzamos a estar desocupados espiritualmente, ahí comienza a meterse la inestabilidad espiritual. Porque en cuanto estés más ocupado, más despierto espiritual estamos. La ocupación espiritual no te duerme, a diferencia de la ocupación física. Vea lo que dice Romanos 8:6. Cuando el creyente comienza a ser inestable espiritualmente, ¿qué quiere decir eso en el ámbito espiritual? Lo que significa es que comienza a desocuparse de lo espiritual, pero comienza a ocuparse de lo carnal, vamos a decir. Es lo que pasa, hermano. Uno no puede andar en las dos cosas. Yo no creo que haya un creyente que esté ayunando, orando, hablando en lengua y después esté haciendo cosas que le desagradan a Dios. O sea, eso es incompatible, la luz con las tinieblas. Pero cuando comenzamos a descuidar lo espiritual, es más fácil comenzar a realizar lo que no le agrada al Señor. Mira lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y recuerde que muerte es uno de los usos de sueño, ¿verdad? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bendito el nombre del Señor. Esto significa que cuando yo como digo que soy cristiano, pero ni oro, ni tengo relación con Dios, ni me acuerdo de Dios, hasta comienzo a hablar lo que como hablan los demás. O sea, estoy desocupándome del espíritu, pero me estoy bien ocupadito de la carne en ese momento. Y la carne nos va trayendo el sueño espiritual que refleja aquí que es muerte espiritual. ¿Qué más es ocuparse de la carne, hermano? Mire, en ese mismo capítulo, Romanos 13, usted mismo puede ver de que Pablo comienza a decir ya en el verso 12, cuando dice la noche está avanzada y se acerca el día. Mire lo que dice a continuación. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Voy a seguir leyendo, verso 13. Andemos como de día, honestamente. Eso es estar ocupado en el espíritu. No en glotonerías y borrachera. Eso es ocuparse en la carne. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidias. ¿Cuántos lo entendieron? Está bien claro, ¿verdad?
Usted ya sabe qué es ocuparse de la carne cuando anda peleando con todo el mundo, cuando anda envidiando, cuando anda en lascivias, cuando anda en borracheras, dice la Biblia. Dice que es cristiano, pero está bien dormido espiritualmente. Porque no puede estar ocupado del espíritu y ocupado al mismo tiempo de la carne. Amén, hermano. No se puede. Necesito quitar esa inestabilidad esta mañana. Y si el Señor dice es ya hora de levantarse, es ahora de decirle a la carne: basta ya, ahora me despierto en el espíritu y me ocupo del espíritu. Bendito el nombre del Señor. Por eso el verso 14 también de Romanos dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es una alerta, una advertencia que el Señor le da a la iglesia, porque el Señor sabe que somos polvo, que tenemos debilidad, y si no nos ocupamos del espíritu, nos estaremos ocupando de la carne. Entonces, y eso se llama inestabilidad espiritual. Por eso esta mañana, si uno de los sueños que está cayendo sobre tu vida espiritualmente hablando es que deseas más lo de este mundo, más los placeres de este mundo y menos lo de Dios, esa es una alerta que Dios te dice: despierta ya de ese sueño espiritual. Amén. Esa es la primera área o estado, la inestabilidad que comenzamos a sentir físicamente, pero también espiritualmente. En segundo lugar, avanzamos en el proceso natural del sueño, y si no logramos despertarnos, si no logramos hacer algo para que no nos gane, nos vamos a quedar bien dormidos. Estemos donde estemos, hasta en la iglesia te puedes quedar bien dormidito, ¿verdad? En tu trabajo te quedas dormido. ¿Y cuánta gente se duerme en el volante, verdad? Y sufren accidentes. Entonces, si no se logra vencer la inestabilidad, caemos en el segundo estado natural del sueño, que le vamos a llamar el estado de inmovilidad espiritual. ¿Qué está haciendo una persona bien dormida? Nada. No hace, ¿qué hace, hermano? Nada. Está bien acostadito, ¿verdad? O está bien dobladito ahí sobre la silla, sobre el escritorio, donde sea que esté, le ganó el sueño. No está haciendo nada. Entonces la persona comenzó con estabilidad espiritual, pero como no hizo nada, no quiso escuchar la exhortación, no quiso oír la voz de Dios que lo levantaba, y creyó, como el caso que dijimos: yo estoy despierto, yo sé cómo ando. Cayó en el profundo sueño y lo vemos ahora que está inmovilizado espiritualmente. No hace nada para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, wow. Y yo creo que estoy despierto. Pero el segundo estado natural del sueño es estar inmóvil. Y apenas el sueño que tiene una persona que tira los brazos, ahora tira las piernas. Pero esos son efectos ya del sueño que está soñando. Pero no está haciendo nada, nada en absoluto. Vea lo que dice Santiago 4:17, es muy importante aplicarlo acá. Porque una persona dice: yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo tengo mi relación con Dios, pero en el ámbito espiritual no está haciendo nada de lo que Dios pide que haga. No basta conocer a Dios, necesitas hacer algo para Dios también. ¿Cuántos me entendieron? Lo voy a comprobar con Santiago 4:17. Mire qué clarito lo dice este versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la Biblia. Wow. Estoy bien dormido espiritualmente, porque yo sé lo que se debe hacer. Yo sé lo que debe hacer un verdadero creyente. Yo sé cómo debe vivir un verdadero cristiano. Pero dice la Biblia: si no lo hace, aunque lo sepa, le es pecado. Amén. O sea, no vale que lo sepamos, hermano. No le vamos a decir al Señor: Señor, si yo sabía todas las doctrinas, yo sabía todo lo de las historias bíblicas, pero la hiciste. Esa es la parte esencial de estar despierto. No solo saberlo, sino hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso Santiago: no solo oidores, sino hacedores de la palabra.
Es importante, hermanos, saber de que estamos ya en un estado de un segundo estadio de sueño profundo, porque estamos inmóviles espiritualmente. Yo quiero figurar este punto con lo que pasó en Mateo 25:5. Voy a recordarles que vamos a leer un versículo de esa hermosa parábola de las 10 vírgenes. Oiga bien, mire qué interesante. Representan al pueblo de Dios, las 10 vírgenes. Porque las 10 vírgenes en esa parábola están esperando al Señor. ¿Y cuántos están esperando al Señor aquí? Nosotros creemos en la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces supone que estamos esperando al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estoy esperando? ¿Despierto o dormido espiritualmente? Y mire lo que pasó aquí en Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, ¿verdad que está tardando el esposo? Hace más de 2000 años que el Señor dijo, vendré otra vez, pero va a venir. Está tardándose, pero va a venir. Está tardándose, pero va a venir. Lo que hay que hacer es no dejarse vencer del sueño espiritual, iglesia. Cachetéate, pero despierte esta mañana, porque Cristo viene. No puedo estar creyendo que espero al Señor inmóvil espiritualmente. Así no se espera al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, primera etapa, y luego dice, y se durmieron la segunda etapa. Bien dormiditos. Pero estaban esperando al Señor. Por eso te digo, el estado de sueño espiritual es real, hermano. Esto no es una fantasía, no es una ilusión, es real. Comenzamos con actitudes de inestabilidad y luego caemos en un estado de inmovilidad espiritual. Es decir, ya no hacemos nada, pero estamos esperando al Señor. La inactividad es una cualidad de una persona bien dormida físicamente como espiritualmente. Por eso es importante esta mañana, si ves que en tu vida está entrando el sueño espiritual, comienzas a descuidar lo espiritual y comienzas a desear más lo del mundo, pero comienzas a caer en un estado de que no quieres hacer nada para Dios. Esta mañana dile al Señor, Señor, despiértame por favor, porque yo quiero estar activo cuando tú vengas, cuando suene la trompeta. Bendito el nombre del Señor. Bien despiertos para Cristo Jesús. Recuerde que también en la parábola del buen siervo, del buen mayordomo, hay un texto que dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces tú pregúntate, ¿estoy despierto? Número uno. Si estoy inestable, es que me estoy cayendo de sueño. Pero dos, si ya estoy inmóvil y no hago nada, es que estoy bien profundamente dormido, aunque diga que estoy despierto. Avanzamos la tercera etapa del sueño natural. Imagínense cómo esto va cayendo, ¿verdad? Decimos nosotros un sueño ligero a sueños profundos. Hay personas que están dormidas, aunque se caiga la casa no se despiertan, ¿verdad? Están bien dormidos. ¿Verdad que sí, hermano? Y usted le habla, no reacciona hasta que lo sacuden. Y es posible, dicen, echarle agua porque se despierta. Mire cómo caemos en un estado espiritual igual, hermano. Da risa, pero esto es verdad, serio. Un estado tan profundamente, por eso la palabra dice, es ya hora de levantarnos de ese sueño. Estábamos inestables, caímos en inactividad y entramos a un tercer estado que le vamos a llamar estado de inconsciencia espiritual. Inconscientes. Mire, la diferencia es estar consciente, hablando ahorita, usted está consciente porque me está oyendo a mí, está escuchando los ruidos. Ahorita llora un niño, yo lo escuché, eso es estar consciente. Pero usted cree que cuando está bien dormido está consciente. ¿Cómo estamos bien dormidos? Inconscientes. Se meten a tu casa y ni cuentas, hasta usted se lo pueden llevar en cama. Porque el estado natural del sueño es que nos lleva a un estado de inconsciencia total. Vamos a merced ahí. Recuerda aquel pobre rey Javín que llegó a morir a una cueva bien dormidito, le clavaron la estaca.
Y así murió aquel rey malo, Jueces. O sea, ahí estamos, presa fácil. Pero gloria a Dios que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria al Señor, porque aún el sueño será grato del creyente. Mire qué bonito aquel texto que dice Cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces no le quiero decir que usted no va a cerrar los ojos, no me entienda eso, hermano. Tenemos que dormir físicamente. Aquí lo que hay que reaccionar, si usted ha caído en un sueño profundamente espiritual y usted cree que está despierto, es lo peor que le puede pasar. La inconsciencia espiritual significa que estamos ajenos al entorno, lo que está pasando a nuestro alrededor. No me doy cuenta quién entró, quién salió. Y usted aquí físicamente está despierto, alerta, físicamente, pero si está profundamente dormido, usted no se da cuenta de lo que está pasando aquí en la iglesia. Usted no se da cuenta de lo que Dios está haciendo a su alrededor, porque está inconsciente espiritualmente, no mira, no lo percibe, no lo entiende, porque nuestro estado de inconsciencia nos deja en un plano de total y vamos a decir, sin comunicación con el mundo exterior, insensibles completamente. Perdemos sensibilidad. Alguien te puede tocar y no despiertas hasta que te den, como decimos, ese pellizco. Tiene que ser algo fuerte para sacarnos de ese estado de inconsciencia. Creo que, hermanos, que lo que nos lleva a un ejemplo de inconsciencia espiritual es lo que Jesús criticó tanto a los religiosos de su tiempo, y le vamos a llamar que una persona que cae en ese estado está inconsciente espiritualmente, aunque parezca muy religioso. El fariseísmo religioso era en realidad un estado de inconsciencia espiritual de esa gente. Conocían la ley, conocían la palabra, pero nunca pudieron discernir que ahí estaba el Hijo de Dios delante de ellos. Nunca pudieron entender los signos de los tiempos, como les dijo el Señor. Mira lo que les dice el Señor en Marcos 7:8. ¿Qué hace que un creyente caiga en inconsciencia espiritual? Después de haber conocido al Señor y haberse levantado espiritualmente, comienza a ser inestable, cae en inmovilidad hasta que llega en un plano de inconsciencia total. Porque dice el Señor aquí que los fariseos de su tiempo, podríamos decir las personas religiosas de nuestro tiempo, aunque estén en una iglesia, pero si están inconscientes espiritualmente, una razón puede ser como ellos, Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Mire lo que hace una persona que sabe de Dios, conoce la Biblia, pero no está despierto, consciente, espiritual. Se aferra a cosas que no van a ayudarle a él ni a nadie. Se aferra a prácticas religiosas, espiritualistas, que no sirven, pero ahí pone él su mirada, y el Señor quiere que pongamos la mirada en lo que verdaderamente vale la pena, en Cristo Jesús. Tener cuidado de no perdernos. Dice que ponían su mirada en el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, ellos estaban más preocupados por los rituales, por las prácticas, y por eso vemos en todos los evangelios cómo se ofendían que Jesús sanara en sábado. ¿Usted ha leído eso, verdad? Imagínense, se molestaban porque el Señor hacía la obra de Dios. Se da cuenta que estaban inconscientes porque no podían ver la obra de Dios, sino que se aferraban a tradiciones. Quiero decirte que un tercer estado de sueño espiritual es cuando la persona sigue practicando lo que aprendió religiosamente, pero ya no está viviendo para darle la gloria a Dios. O sea, todo lo que hacemos es pura religiosidad. Eso es estar dormido espiritualmente. ¿Usted me está comprendiendo? O sea, no significa que porque lo estamos haciendo, las cosas que aprendimos como ellos, se aferraban a tradiciones. Esta mañana, si usted dice, yo no sé por qué quiero que las cosas sean como las tradiciones que hemos hecho, probablemente te has dormido en esas tradiciones, en esa religiosidad espiritualista, y es importante comenzar a ver lo que a Dios le importa verdaderamente.
Dios, ¿qué es lo que realmente quieres que hagamos? Despertar. Y estoy diciendo que cuando comenzamos a estar inconscientes es que ya ignoramos el medio ambiente, el entorno. Ya no nos preocupamos por lo que pasa a nuestro alrededor, espiritualmente hablando y físicamente también. Mire qué terrible. ¿Acaso no es verdad que estamos diciendo que Cristo viene pronto? ¿Y acaso no nos damos cuenta que el mundo se está muriendo y se está yendo a la perdición? Pero aquí viene la pregunta: si estamos dormidos o despiertos, ¿qué estamos haciendo para alcanzarlos para Cristo? Dele gloria al Señor, hermano. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces significa que estoy dormido en mi religiosidad nada más, en mis tradiciones nada más. Señor, despiértanos, digámosle esta mañana, para que podamos hacer la voluntad de Dios, porque dijo el Señor: ustedes han dejado los mandamientos de Dios y están haciendo tradiciones. Vamos a decirle: Señor, Señor, yo quiero cumplir tus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? No hacer tradiciones. ¿Sabe que por eso en el siglo XIX hubo un famoso hombre que ha cambiado la historia política del mundo? Quizás lo ha oído usted, el famoso Carlos Marx. Y este hombre, de descendencia judía y conociendo la Europa cristiana de su tiempo, llegó a una conclusión que fue criticada por mucho tiempo, pero ahora podemos decir: tenía razón en algo ese hombre. Este hombre se rebeló contra la religiosidad de judíos y de cristianos de su tiempo. Y como miraba que había más bien corrupción en las iglesias y en las religiones, y no se preocupaban por la gente, y no se preocupaban por el prójimo, entonces él comenzó a decir: esto, ¿qué es esto que yo veo que me han enseñado a mí? Y dijo aquella gran frase que la usaron mucho los revolucionarios y los políticos del siglo XX: la religión es el opio de los pueblos. Eso dijo él. Pero hay que entenderlo a él en su tiempo. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque miraba que todos los religiosos estaban bien dormidos espiritualmente. Si verdaderamente nosotros queremos despertar, vivir una vida que a Dios le agrada y no caer en ese estado, hermano, es importante reaccionar hoy y levantarnos ya de este sueño espiritual para que esta religión no sea el opio de tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? No sea la droga nada más, que te hace sentir bien estar en la iglesia, pero te olvida de los mandamientos de Dios, de nuestro llamado, nuestra misión con Dios. Por eso es importante reconocer que el estado de inconsciencia espiritual es peligroso y todos podemos caer en ella en algún momento. Y tenemos que decirle: Señor, Señor, despiértame para no seguir en tradiciones, sino hacer tu voluntad. Vaya conmigo a Lucas 10, es el mejor ejemplo bíblico que podemos encontrar de la inconsciencia espiritual de los más religiosos, de las personas creyentes como nosotros. O sea, que nosotros, por ser creyentes, no creamos que estamos bien despiertos. Esta mañana el Señor nos está hablando a todos, a usted y a mí también, porque si hay áreas que están bien dormidas, le pedimos al Señor que nos despierte, porque la noche está avanzada y se acerca el día, y el Señor quiere hallar una iglesia bien despierta, hermanos. Es su mensaje urgente y de alerta esta mañana. Lucas 10, 31. La historia del buen samaritano. Qué tristeza, con qué tristeza contaría el Señor esta historia para despertar la conciencia dormida del judaísmo y ahora de la iglesia cristiana. Lucas 10:31, aconteció, decía en el relato que él contaba, que descendió un sacerdote por aquel camino. Mire, un sacerdote es un hombre de Dios, un hombre conocedor de la ley de Dios, pero estaba dormido espiritualmente. Pasó por aquel camino y viéndole, Jesús había dicho que había un hombre herido en ese camino. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del buen samaritano? Estaba medio muerto, dice. Algunos dicen, no sé si estaba medio vivo o medio muerto. La cosa es que pasó el sacerdote, el hombre de Dios, y dice que más bien pasó de lejito, más bien se hizo más para allá. ¿Qué dice más? Verso 32. Asimismo, un levita, uno de los que adoraban al Señor, uno de los que servían en el templo,
Pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, que dice, pasó de largo. ¿Cómo se llama eso, hermano, en nuestro tercer estado? Inconsciencia espiritual. Había una necesidad, pero ellos querían mejor cumplir con su tradición y no ayudar a un necesitado. Podemos estar cayendo en la tradicionalidad, en la religiosidad, cuando le damos más prioridad a las tradiciones que al mandato del Señor. Cuando el Señor llega al final de esa historia, le dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Eso es estar despierto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Que usted pueda ayudar a su lado, a su prójimo, a su pariente, ayudarlo antes que el diablo, hermano, lo destruya completamente. Póngase en la brecha por los que están caídos, por los que están heridos. Hay que levantarnos, olvidémonos de tradiciones y levantémonos a hacer la obra de Dios. Hay que trabajar. Cristo viene pronto, gloria al Señor. Podríamos decir, hermanos, que la vida cristiana es una vida activa y compasiva entonces. No se trata de solo prácticas de culto. Es acciones, es trabajo para la obra del Señor. Jesús terminó esa historia diciéndole al fariseo, ve y haz tú lo mismo. Hoy nos dice el Señor, salgamos de la inconsciencia espiritual y hagamos lo mismo del buen samaritano. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Así que vamos 3 estados, ¿verdad? Inestabilidad espiritual, inmovilidad espiritual y estado de inconsciencia espiritual. Que Dios nos ayude a salir de eso. Pero te voy a hablar de un cuarto y último estado. Y es terrible este cuarto estado, que se da en un sueño natural. En el cuarto estado de un sueño profundo, caemos, le vamos a poner aquí, en un estado de irracionalidad espiritual. Wow, eso es duro, está pesado. Irracionalidad es lo contrario a lo racional, ¿verdad? Lo racional es lo lógico, lo que debe ser. Lo irracional es lo que no tiene sentido, es ilógico. Por ejemplo, ¿cuántas veces en nuestro sueño sentimos que volamos? Sentimos que peleamos, con qué sé yo, con fieras, con esto, y no nos pasa nada, ¿sí o no? O que podemos, ¿verdad?, movernos de un lugar a otro. Cosas sobrenaturales pasan en nuestro sueño que en un sentido natural nunca pasarían, porque nosotros no podemos volar. En un sueño a veces te hacen daño y tú no mueres, nunca mueres en un sueño. O sea, eso es, caemos en un estado irracional durante el sueño, por eso es sueño. Y la gente se despierta, ay, gracias a Dios que esto era un sueño nada más. Porque era una pesadilla terrible, ¿verdad? Pero esas pesadillas son irracionales. ¿Cómo son? O sea, no tienen lógica las pesadillas. No están pasando. No es tu casa que se hundió, no es que salió esto, no es que cayeron estrellas del cielo. O sea, están pasando cosas que no son racionales. ¿Cómo se aplica eso en último lugar al estado de sueño espiritual, hermano? De acuerdo a la palabra que vamos a leer, hay creyentes sin darse cuenta, porque ya han caído en este estado de sueño natural, inestable, inmóvil e inconsciente, que pueden llegar a ser presas de creencias falsas o irracionales y que terminan muchas veces rechazando la verdad de Dios para creer en mitos y en fábulas. Oiga bien eso, hermano. Hay gente que ha creído la verdad, pero se durmió espiritualmente y al tiempo lo encontramos diciendo, ahora sí yo conozco la verdad, y comienzan a decir doctrinas totalmente demoníacas y contrarias. En un estado de irracionalidad espiritual. ¿Cómo es posible que una persona que fue formada en el evangelio, decimos, ha estado tantos años, ahora ande diciendo esas cosas? ¿Usted me está comprendiendo? Pero es posible. ¿Se puede llegar a eso? Si nos dormimos espiritualmente, cuidado, salimos creyendo en cuentos de camino, hermano, después. En historias de espanto y de aparecido, como decíamos en nuestro país. Es decir, cosas irracionales
que no están en la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Pero ese es el peligro de creyentes que se duermen espiritualmente, no estudian, son inestables, no se congregan, no tienen la acción, la actividad, no tienen la conciencia, son presas de las corrientes de este mundo y son arrastrados y luego están creyendo en fantasías espirituales. Dios nos ayude. Vaya a Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo, un hombre que había dado su vida por la iglesia de los Gálatas, que se lo ganó para Cristo, y cuando él se fue al tiempo se dio cuenta que los hermanos de Gálatas habían caído en corrientes que él nunca les había enseñado, y Pablo está tan molesto pero tan dolido que Pablo les habla una palabra casi ofensiva, hermanos. Porque es verdad que a veces que cuando la persona hace cosas irracionales, usted le dice: te desconozco, no sé ni lo que estás haciendo, la verdad. ¿Cómo se te ocurre? ¿Dónde aprendiste eso? Yo nunca te enseñé eso. Como un padre se lo diría a un hijo que está dolido. Gálatas capítulo 3 verso 1 le dice: oh Gálatas insensato. Como que se agarra la cabeza Pablo. Insensatos. Hoy se lo está diciendo a hermanos, ¿sí o no? A creyentes. Insensato también se puede traducir como descuidados, negligentes. Gálatas, descuidados, negligentes. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oiga las preguntas de Pablo. ¿Cómo comienza ese capítulo? Yo lo voy a seguir leyendo, es durísimo Pablo en ese capítulo. Pero me voy a concentrar en esa palabra que Pablo usa ahí. ¿Quién los fascinó? ¿Usted la vio esa palabra? Fascinó. Es una palabra que tiene un gran significado en el tema del sueño espiritual. Porque la palabra fascinar viene de una palabra que dice baskanen. Baskanen también se puede traducir como hechizar, embrujar. Oiga, un creyente embrujado, hechizado, eso nunca lo había oído. Pero si está bien dormido te pueden hechizar, mi hermano. Claro, si estás bien despierto el diablo no te puede hacer nada. Pero si estás inestable, inmóvil, inconsciente, ahí está dándole la puerta al enemigo. Hechizar con la mirada es la palabra moderna para hoy decir hipnotizar. ¿Han oído la palabra hipnotizar? Hipnotismo. La hipnoterapia. Le aclaro entre paréntesis, la iglesia no cree en la hipnoterapia. Esas personas entonces que te quedan viendo y te dicen algo y luego ¡pras! Y la persona se desconectó su conciencia. Quedó bajo el control del hipnoterapeuta supuesto. Los Gálatas fueron hechizados por alguien que les comenzó a enseñar otra doctrina. Y ellos se olvidaron del Cristo crucificado. Se olvidaron de la verdad. Y como no estaban bien despiertos, abrazaron cualquier mentira diabólica y quedaron hipnotizados. Por eso comenzaron a creer cosas irracionales. Usted lee más ese capítulo y dice: ¿cómo es posible? Empezaron por el espíritu, terminaron por la carne. ¿Quién los persuadió? Pablo comienza a hablar y a refutar todo esto porque los Gálatas fueron hipnotizados espiritualmente y estaban bajo ese hechizo, bajo ese control. Le digo un paréntesis: las personas que están bajo el hipnotismo, por eso es que ahí salen las falsas corrientes. Fíjese bien lo que le voy a decir. En la hipnoterapia supuestamente a usted le descubren vidas anteriores que usted tuvo. Mire, y eso es antibíblico. Aquí no creemos en la reencarnación. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Usted tiene una sola vida y una sola vez morirá y dará cuenta delante del Señor. Pero en la hipnoterapia te hacen creer que tuviste vidas anteriores. Mire, bíblicamente eso es irracional. ¿Cómo es eso, hermano? Irracional. No creemos en la reencarnación. Pero en la hipnoterapia te hacen creer. Tu problema que tienes con tu pareja es porque hace 3 vidas tú viviste así, así. Te comienzan a meter esas historias
historietas diabólicas. Y la gente sale, oh, era mi vida pasada entonces. Y ya, mire, esto es lo más triste, y ya escuchó la verdad de Dios. Y escuchaste la verdad de Dios, pero ahora prefieres creer la mentira. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Que Dios nos despierte, iglesia. Que no caigamos en la irracionalidad. Hay que creer solo la verdad. Cristo es el único que puede cambiar, salvar, transformar. Y usted diga, yo voy a creer hasta el final y no me muevo de esta verdad. Bendito el nombre del Señor. Falsos recuerdos van a salir de esas famosas terapias. Le hacen creer a la gente cosas extrañas. ¿Sabe que algunos dicen hasta, es que en tu pasado tuviste un encuentro extraterrestre también? Esto nos causa gracia, pero es lo irracional de la hipnoterapia. Pero en la hipnoterapia espiritual, cuidado con lo que estás viendo en tus redes sociales también. Te están hipnotizando. Tenemos al Espíritu de Dios, hermano. Dice que Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Te voy a pedir un favor, no compartas inmediatamente todo lo que ves en tus redes sociales. Primero ora a Dios. He visto muchos hermanos y de la iglesia compartiendo asuntos de mensajes cuando hay errores en esas enseñanzas y no las han detectado. Tenga mucho cuidado, porque vamos a caer en eso. Me dice que hay sueño espiritual y por eso Dios no está hablando en esta mañana. Porque caemos en la inestabilidad, en la inmovilidad, en la inconsciencia y hasta en la irracionalidad. Es hora, dice Pablo, de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hay que despertar esta mañana. Señor, despiértanos. Queremos ser una iglesia despierta, no inestable, no inmóvil, no inconsciente, no irracional. Despierto para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bien despierto para Cristo, para que cuando Cristo venga nos halle haciendo así. Póngase de pie esta mañana. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.